Buenas tardes, mi nombre es Manuel Angélica Rosales Fernández, mi número de control es 1821-0667. Estoy cursando la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor ingeniero Miguel Ángel Cano y esta es la tarea de la unidad 4. Entonces voy a empezar por leer el ejercicio y ya posteriormente lo voy a mostrar cómo lo resolví a mano y en Minitab. El ejercicio número 19 dice: se comprueba que el peso en gramos de un material de tres proveedores A, B y C por tres diferentes inspectores, que sería 1, 2 y 3 en número romano, utilizando tres diferentes escalas, que sería 1, 2 y 3. El experimento se lleva a cabo como el siguiente cuadro latino, y aquí ya nos muestran el cuadro donde viene el inspector, la escala y los valores, y ya vienen los incisos a responder, que el A dice: ¿hay diferencias entre los proveedores? B: ¿hay diferencias entre los inspectores y entre las escalas? C: si el peso debe de ser de 15 gramos, ¿cuál proveedor es mejor? D: si algún factor de bloque no es significativo, elimínelo y haga el análisis adecuado. Pues comenzamos por realizar la tabla ANOVA, donde ya la hemos ocupado en distintos ejercicios anteriores. Entonces ya sabemos que pues en el primer recuadro va la fuente o lo que vayamos a describir, luego es la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, la razón de f y pues f que es Fisher. Ya ingresamos los valores que previamente habíamos sacado y nos da que el inciso A es: viendo la tabla ANOVA, existe una diferencia significativa con el 95% de confianza entre los proveedores del material con respecto al peso del material cuando se comparan en su nivel medio. Porque recordemos que nos preguntaba que si había diferencias entre los proveedores. Entonces la respuesta es que sí hay diferencia. Y el B es: si analizamos los resultados de la tabla ANOVA y observando las gráficas, podemos decir que no existe diferencia significativa con un 95%, o sea, no existe diferencia de confianza entre los inspectores y el peso del material. En cambio, concluimos que existe diferencia significativa con un 95% de confianza entre las escalas y el peso del material. Las gráficas las realicé y va a salir más para abajo. El C es: si observamos la gráfica, que el proveedor A presenta mayor peso en los gramos, aproximándose a los 15 gramos que los demás proveedores, o sea, sería el proveedor A. Y el D es: como el factor de escala no es significativo, pues sí se elimina y la tabla resulta de la siguiente manera, y ya quedaría con estos valores, porque sí se tuvo que eliminar. Estas son las gráficas con los proveedores de M, el inspector y la escala. Ahora el ejercicio número 20 dice: cuando se compran varios fertilizantes o diferente variedad de cierto cultivo, es típico que se deba considerar el gradiente de fertilidad del suelo, factor columna, que se va a encontrar ese factor en una columna, o los efectos residuales de cultivos previos, que sería el factor renglón. Estos estarían en renglón. Considerando estos factores del bloque, Gómez y Gómez 1984 plantean un experimento en cuadro latino para comparar en cuanto rendimiento en toneladas por hectárea tres variedades de maíz híbrido, que sería ABC, y una variedad de control, que sería el C. Para ello se utiliza un campo agrícola cuadrado de 16 hectáreas, dividiendo en parcelas de 1 hectárea. Los datos del rendimiento obtenido en cada parcela se muestran a continuación.
Esta sería la gráfica latina. Y ya vienen los incisos a responder. A. ¿Existen diferencias en los rendimientos de las diferentes variedades de maíz? B. ¿Cuál de los factores de bloque tuvo efecto? C. ¿Se habría detectado las mismas diferencias en los tratamientos con un diseño completamente al azar? Y D. Y con este diseño de bloques completos al azar, igual que el ejercicio anterior, vamos a realizar primero la tabla ANOVA con los tratamientos, renglón, columna, error y total. Igual suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, F y valor menos P. Ahora con estos resultados pues ya podemos contestar los incisos que nos dice el A. Debido a que el valor menos P es menor que la significancia observada para el modelo, o sea 0.25 es menor a 0.05, se afirma que sí existen diferencias en los tratamientos. Como aquí tenemos el valor 0.25, si es menor, pues es que sí existen diferencias. B. El gradiente de la fertilidad del suelo sería la respuesta, porque recordemos que el B dice, existe... ¿cuál de los factores del bloque tuvo efectos? El gradiente de fertilidad del suelo. Y el inciso C nos dice, ¿se habría detectado las mismas diferencias en los tratamientos con un diseño completamente al azar? Sería no, porque en este tipo de diseños en cuadro latino se controlan 2 factores de bloqueo y se tienen 4 fuentes de variabilidad para el modelo y que pueden afectar la respuesta observada. Y la D es, y con un diseño en bloques completos al azar, la respuesta es no, ya que no contempla la posibilidad de comprar más de un factor. Eso todo nos lo arroja observando la tabla ANOVA. El problema 21, ya está un poco más largo y dice, se quieren comparar tres dietas, A, B y C, a base de proteínas de origen vegetal, utilizando 18 ratas de laboratorio de una misma camada. Primero se observa por un tiempo el apetito para formar 3 grupos de 6 ratas, según su variación. Y cada uno de estos grupos se clasifica a su vez en 3 grupos de 2 ratas, de acuerdo a su peso inicial. Se plantea un experimento donde la variable de respuesta es el peso en gramos ganando por las ratas después de cierto periodo, con los siguientes resultados. Aquí tenemos la tabla que nos presenta y ya nos pide los incisos a responder. El A, analice los datos. ¿Cuáles de los factores influyen en el peso ganado por las ratas? B. ¿Cuál dieta es mejor? C. ¿Alguno de los factores de bloque puede ser ignorado? Argumente la respuesta. D. Si este fuera el caso, analice el nuevo experimento y saque conclusiones. E. Verifique los supuestos del modelo. Ahora, para responder el inciso A, que nos dice que analicemos los datos y cuáles son los factores, tenemos que analizarlos. El tipo de análisis es diseño en cuadro latino, que se abrevia con DSL, y el modelo es como aquí nos lo presenta. Este es el modelo, lo tenemos en hipótesis por tratamiento, que sería como ya lo hemos manejado en trabajos anteriores. Lo dividimos por bloque 1 y bloque 2. Aquí tienen los modelos y ya hacemos un análisis de varianza de 2 factores con cada una de la muestra por grupo. Primero hacemos este análisis y ya posterior hacemos la tabla ANOVA, donde ya solo hacemos los datos, que tenemos resumen, cuenta, la suma, el promedio y la varianza. Tenemos A, B, C, la fila 1, 2, 3, la columna 1, 2 y 3, con sus datos ya vaciados. Ahora sí, pasamos a hacer la tabla ANOVA. Igual tenemos el tratamiento, el peso inicial de las ratas,
B1, velocidad, que sería bloque 2, error total, tenemos suma de cuadrados, grados de libertad, promedio de los cuadrados, F, y el valor crítico. Aquí ya aumentamos otro dato. Sería que en tratamiento, dado que FO es FO es mayor a F crítico, la hipótesis nula se rechaza. Los tratamientos, en este caso, las dietas son diferentes entre sí. En el bloque 2, el FO es menor al F crítico, entonces la hipótesis nula se acepta, es decir que el peso inicial no tiene un efecto en el resultado. Y en el bloque 2, como FO es mayor a F crítico, la hipótesis nula se rechaza, es decir que la velocidad de las ratas sí es un factor que influye en los resultados. Y ya respondiendo al inciso B, que nos dice ¿cuál dieta es mejor? Pues esto se saca a base del ya utilizado LSD, donde hacemos una tabla y ya ponemos analizando los datos, que 64 es mayor a 19.97 6391, que este es el... Y ya con esto concluimos que por lo tanto la dieta B es la mejor, ya que el incremento del peso es menor. Y para ir contestando los otros incisos, tenemos que el C dice: alguno de los factores de bloque puede ser ignorado, y argumente la respuesta. Como el peso inicial no tiene una influencia en los resultados, este factor de bloque sí puede ser ignorado. El inciso D nos dice: si este fuera el caso, analice de nuevo el experimento y saque conclusiones. En este caso sí se tiene que analizar de nuevo, entonces volvemos a sacar la hipótesis del tratamiento. Aquí nos muestra el modelo, los bloques, ya integrados los dos. Igual volvemos a hacer el análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo, y ya posterior a este análisis hacemos la tabla NOVA, donde igual tenemos suma de cuadrados, grados de libertad, promedio de los cuadrados, F, probabilidad y valor crítico, donde tenemos errores totales, y ya en conclusión nos da que FO es menor al valor crítico. La hipótesis nula se rechaza, se dice que los tratamientos, o sea las dietas, son diferentes todas entre ellas. Y en el bloque, como FO sigue siendo menor al F crítico, la hipótesis nula se rechaza. Es decir que el apetito sí influye en el resultado. Los resultados siguen siendo los mismos. En el inciso E nos menciona que verifique las respuestas del modelo. Entonces tenemos que HO son los datos que proceden de una distribución normal, y HI los datos que no proceden de la distribución normal. Nos muestra una fórmula, y ya vaciamos los datos que tenemos en esta tabla con ya coeficientes de Wilks, y ya sacamos los valores, y por lo tanto si W crítico es menor a W, pero W crítica es mayor a W, entonces la hipótesis nula se acepta. Estos datos provienen de la distribución normal de la gráfica. Y la varianza constante, como los datos tienen una distribución normal, se utiliza el estadístico de Bartlett, y ya nos muestra el modelo, nos muestra las fórmulas que vamos a utilizar posteriormente, y ya tenemos que para el tratamiento tenemos aquí los valores, las sumas totales, y lo sacamos de las tablas. Por lo tanto en el siguiente video les voy a
seguir explicando el problema 21.